Hubo un pequeño error de mi parte grabando el podcast de hoy, el episodio número 16 de Aquí se habla de derecho penal, en el cual estamos hablando pues de la legitimación de capitales, el lavado de dinero. El error fue que no puse a grabar el bloque número 2, el segundo bloque del programa, que es el que viene después del editorial y la presentación del programa y una pequeña introducción que siempre hago del tema de que se va a hablar en el programa. Ese bloque número 2 era sobre un poco la historia y la parte introductoria del delito de legitimación de capitales y del lavado de dinero. O sea, el error fue que no puse a grabar en ese momento. Entonces está en el primer clip, en el primer podcast del programa. Van a notar que está la parte, el editorial, está la presentación del programa y está la parte introductoria al tema del programa, y después de allí salto directamente a hablar de los casos de lavado de dinero, de blanqueo de capitales de la infanta Cristina, de la realeza española, y del caso de la FIFA en el 2015 con el tema de la Copa América. Entonces, bueno, voy a introducir acá el tema que o viene en la grabación del podcast, lo más similar que pude encontrar para grabar esto, lo más similar al estudio de grabación de Humano Derecho Radio Estación, fue acá dentro de mi carro con el aire acondicionado prendido, porque si bajo los vidrios entonces van a escuchar un poco el ruido de la calle. Entonces, bueno, vamos con este bloque que sería el segundo clip del podcast del programa de hoy. Como ya lo señalé al principio del programa, en el editorial y la introducción, la legitimación de capitales, lavado de dinero o blanqueo de capitales, como se le conoce en otros ordenamientos jurídicos, es un delito que es cometido por miembros de grupos de crimen o delincuencia organizada. ¿Ok? Consiste este delito en introducir con apariencia de legalidad al sistema financiero las ganancias en dinero o en otros bienes que son obtenidas como consecuencia de los delitos de la organización criminal. ¿Okay? Yo al principio decía que el delito de legitimación de capitales es difícil de probar, difícil más no imposible, pero sobre todo a nivel probatorio resulta más difícil cuando lo que se está legitimando es dinero. Cuando se legitiman bienes otros bienes distintos al dinero, al cash, al efectivo, es un poco más fácil determinar que son bienes que están siendo lavados, legitimados, y que provienen de delitos cometidos por una organización criminal. Pero el dinero como tal es más difícil probar que una suma de dinero invertida de manera legal para cualquier negocio, para la adquisición de inmuebles o de bienes muebles, incluso de vehículos, etcétera, es más difícil determinar que ese dinero lo que se está es lavando, que se está es legitimando ese dinero. ¿Okay? Por eso era que decía al principio que este delito a nivel probatorio es complejo, es difícil, más no imposible de demostrar. Un ejemplo gráfico y de un caso que fue totalmente real es el de una organización de la mafia italiana que operaba acá en Venezuela y también en Sicilia. Ellos se dedicaban al narcotráfico, ¿verdad? Básicamente traficaban con cocaína. Parte de las ganancias que ellos obtenían por la venta de droga fue invertida acá en Venezuela en la compra, por ejemplo, recuerdo, habían unos títulos de propiedad
de la compra de unos terrenos en el delta del Orinoco. Entonces, lo curioso de esto es que eran terrenos que eran súper difícil de acceder a ellos. De hecho, recuerdo que la única manera de acceder a estos terrenos, ¿verdad?, era por helicóptero. Era en helicóptero porque no había otra manera de acceder a estos terrenos, ¿no? También recuerdo que había mucha compra de inmuebles acá en Caracas, en el centro, en el este, sobre todo inmuebles que eran destinados para oficina, lo recuerdo. Y también recuerdo algo muy curioso, existían en el expediente la compra de títulos de la corona canadiense. Estaban en ese expediente, que las personas que estaban acá en Venezuela, que fueron enjuiciadas por ese caso, por legitimación de capitales, en esa época incluso todavía el delito de legitimación de capitales acá en Venezuela era únicamente vinculado a los delitos de narcotráfico, solamente estaba en la ley de drogas que estaba vigente para esa época. Eso fue, si mal no recuerdo, en el año 2002, 2003 probablemente, ¿no? Entonces, bueno, eso como para que de alguna manera entiendan un poco cómo es la manera real en la que una persona legitima un bien, un capital adquirido mediante la comisión de delitos procedentes delitos de delincuencia organizada, ¿no? Ahora, ¿qué han hecho los organismos internacionales, tanto públicos como en la parte privada, para combatir este delito? Dicho sea de paso, como ya lo indiqué al principio, lo he indicado durante todo el programa, es un delito complejo, es un delito difícil de probar. Entonces, por eso es que ha tenido tanta atención su manejo a nivel internacional. Entonces, a nivel internacional tenemos organizaciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que es una institución intergubernamental que fue creada en el año 1989 por el G8. Su propósito es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo. Ellos han generado muchísimos documentos, directrices, recomendaciones. Una de las recomendaciones de ellos es la siguiente, la recomendación número 3. Los países deben tipificar el lavado de activos con base a la Convención de Viena y la Convención de Palermo. Los países deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves, con la finalidad de incluir la mayor gama posible de delitos determinantes, que era lo que les hablaba en principio, que debe haber siempre un delito determinante del delito de legitimación de capitales. Y que la tendencia después de 1988, fíjense que el GAFI es creado un año después, en el año 1989, por supuesto se determinó que la legitimación de capitales no provenía únicamente de delitos de narcotráfico, sino de otra gama de delitos, que lo importante acá es que no son delitos comunes, sino que son delitos cometidos por grupos de delincuencia organizada. Hay también un grupo de acción financiera especial para Latinoamérica, por supuesto también dedicado a la lucha contra el lavado de dinero. Puntualiza este grupo, el GAFI para Latinoamérica, su trabajo lo desarrollan en 3 niveles: nacional, regional e internacional. Se define como una organización, al igual que la principal, que el GAFI, una organización intergubernamental, pero en esta oportunidad para Latinoamérica, de base regional, agrupa por supuesto 16 países de América del Sur, de Centroamérica y América del Norte, también con los mismos objetivos que el GAFI para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El Fondo Monetario Internacional también ha reconocido, lo viene haciendo desde mediados de los 80, la necesidad de una estrategia moderna de lucha contra el lavado de dinero. Las negociaciones, señala el Fondo Monetario Internacional, de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas del año 1988,
son consideradas como el punto de partida sobre esta tendencia, sobre el tema de la legitimación de capitales. Ya con el tema, en el ámbito privado, específicamente la banca privada, existe el grupo Wolfberg. Esta es una asociación de 13 bancos privados internacionales, cuyo objetivo es desarrollar marcos de referencia y directrices para la gestión de riesgos de delitos financieros, particularmente con referencia a políticas de conocimiento del cliente, antilavado de dinero y políticas también contra el financiamiento al terrorismo. Eso de alguna manera lo vemos un poco acá en Venezuela, en algunas instituciones bancarias privadas. El grupo se formó en el año 2000 en el castillo de Wolfberg en Suiza, en compañía de representantes de la ONG Transparencia Internacional. ¿Para qué? Para trabajar en la redacción de directrices contra el lavado de dinero, directrices para la banca privada. Los principios Wolfberg anti-lavado de dinero para la banca privada se publicaron por primera vez en octubre del año 2000, ¿verdad? Y han sido son revisados con cierta periodicidad. Acá, antes de terminar ya con este bloque, es importante hacer mención a la confusión que a veces suele suceder entre el delito de la estructura del delito de lavado de dinero, de legitimación de capitales, con el delito de receptación o aprovechamiento de cosa proveniente de delito. Entonces, a pesar de las similitudes que pudieran haber entre ambos delitos, pues ya vamos a ver que no son iguales, ¿ok? Solamente similitudes. Primero que nada, es importante saber que las leyes, de acuerdo a las leyes venezolanas, el delito de legitimación de capitales se introduce por primera vez en la extinta Ley Orgánica de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas del año 1993. Luego, en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, por primera vez en el año 2005, la cual fue sustituida por la vigente Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Ya a partir del 2005 entonces, la legitimación de capitales no es un delito conexo con el delito de narcotráfico, sino que se pliega el ordenamiento jurídico venezolano a la tendencia mundial, que es a partir, por supuesto, de la Convención de Estrasburgo, donde se determinó que el delito de legitimación de capitales no solamente proviene o tiene como delito determinante los delitos de narcotráfico. Nuestro Código Penal castiga el delito de receptación o aprovechamiento de cosa proveniente de delito. La conducta o la estructura de este delito, de este tipo penal, consiste en ayudar a los responsables de la comisión de un delito contra la propiedad. ¿Cuál es la ayuda? La ayuda consiste de la persona que comete este delito de receptación de aprovechar la ganancia del delito, de recibir, de comprar, de ocultar el bien que se ha obtenido consecuencia de ese delito contra la propiedad, siempre y cuando esta persona no haya intervenido como autor o como cómplice, ya que no pudiéramos hablar en ese caso de receptación, de aprovechamiento de cosa proveniente de delito. Es importante destacar que este es un delito accesorio, ya que exige de manera impretermitible que se haya cometido y se haya consumado un delito contra la propiedad. El delito, en cambio, el delito de blanqueo de capitales, castiga a quien adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes sabiendo que estos tienen su origen de una actividad lícita que es cometida por él o por cualquier por un tercero, ¿ok? Acá pues realiza cualquier otro acto pues para ocultar o encubrir su origen ilícito. Acá sencillamente pues el plan del autor en el delito de blanqueo de capitales es un plan más elaborado que en el delito de receptación o aprovechamiento de cosa proveniente de delito, tomando en cuenta, por supuesto, como he dicho ya, que proviene de delitos cometidos por grupos de delincuencia organizada. Esa es la principal diferencia con el delito de receptación o aprovechamiento de cosa proveniente de delito.